Miércoles 12 de junio. Una potente flotilla rusa que incluía un submarino nuclear se adentraba en el histórico malecón de La Habana. Cuba protagonizando las portadas de la prensa mundial y suscitando muchas preguntas a los medios de comunicación. ¿Qué podía haber detrás del movimiento ruso que recordaba tanto a la Guerra Fría? Ese día, muchos compañeros de la prensa nos escribieron a diversas personas para preguntarnos sobre el potencial ofensivo y el potencial nuclear de esa flotilla enviada por Rusia, de esa fragata y de ese submarino nuclear. Pero más allá de esos detalles técnicos, esta jugada tiene más profundidad. 2 semanas antes de arribar a puerto, el submarino nuclear de tipo SSGN más moderno de Rusia había zarpado de sus bases en el mar de Barents, mientras la fragata más moderna de la marina rusa, el almirante Gorshkov, y otros 2 buques de apoyo se le habían unido, poniendo rumbo a Cuba, una ruta de 5.000 millas náuticas que tardarían entre 10 y 14 días en recorrer. Y lo primero que llama la atención de esta flotilla, obviamente, es la presencia de uno de los submarinos más modernos de Rusia, de un submarino con motor nuclear y con misiles nucleares, el Kazán, que además es de tipo SSGN. ¿Y qué es un submarino de tipo SSGN? Lo normal, cuando hablamos de submarinos nucleares, es que estemos hablando de un SSBN, es decir, el típico submarino lleno de misiles balísticos intercontinentales. Sin embargo, Rusia mantiene este tipo de submarinos protegidos dentro de 2 mares que controla muy bien, el mar de Ojotsk y el mar de Barents. Digamos que esos mares son como 2 fortalezas de la armada rusa. Están llenas de hidrófonos para detectar submarinos de la OTAN entrando, de aviación naval, de buques patrulleros. Es decir, es un lugar en el que esos submarinos nucleares balísticos pueden estar muy seguros. Lo que, como comprenderéis, para la estrategia nuclear rusa ante Estados Unidos y la OTAN es fundamental. Ahora bien, un SSGN es un submarino lleno de misiles de crucero, no balísticos. Estos son más fáciles de interceptar que un misil balístico, pero tienen un coste menor y pueden cumplir un doble rol, llevando misiles de crucero con cabeza nuclear o con cabeza convencional, por ejemplo, para lanzar un bombardeo sobre un país. Es decir, que el SSGN es un tipo de submarino más utilizable, más versátil. De ahí que además Rusia mandara el más moderno de los mismos a Cuba y en realidad cerca de Estados Unidos. De hecho, aquellos días vimos una cantidad de actividad de los P-8 Poseidon de la US Navy tremenda, intentando dar caza a ese submarino, intentando cogerle la firma sonora. Pero tras analizar el submarino, lo segundo que me llamó la atención es la fragata Almirante Gorshkov, que es uno de los navíos más operativos de Rusia. Para que os hagáis una idea, en su viaje inaugural en 2019 recorrió 35.000 millas náuticas y visitó esta lista de puertos: Djibouti, Colombo, Qingdao, Vladivostok, Puerto Bolívar, La Habana, Praia y Kronstadt. Es más, en 2019 participó en ejercicios militares de la Marina rusa en el mar Mediterráneo. En 2021 realizó ejercicios de guerra antisubmarina en el mar de Barents. En 2022, en el mar Blanco, disparó los primeros misiles hipersónicos Zircon capaces de superar cualquier escudo antimisiles. Por si todo esto fuera poquito, en febrero del 23 realizó ejercicios combinados con la Marina de China y Sudáfrica, junto a Ciudad del Cabo. En marzo hizo lo mismo en aguas del Golfo de Omán junto a la Marina china y la iraní. Y tras eso visitó el puerto saudí de Jeddah en el Mar Rojo, para después ir a la estación naval rusa en Tartus, Siria, tras lo que se pasó el verano recorriendo el mar Mediterráneo y visitando Argelia. Es decir, que este es el buque hiperactivo de la armada rusa. Ha estado en 1000 puertos, se usa en 1000 ejercicios, se usa en despliegues a gran distancia y por tanto es también la opción de la diplomacia naval rusa, esa diplomacia que consiste en visitar puertos y celebrar actos con las autoridades de cada uno de ellos y que también permite lanzar una muestra de poder de tu armada, capacidad de proyección nuevamente. Por tanto, yo creo que esta es la clave. Este viaje de Rusia podría ser algo más que una mera advertencia a Estados Unidos o que un mero gesto simbólico hacia Latinoamérica. En realidad, esta acción llevada a cabo por Rusia podría tener mucho más significado, aunque ahora mismo es difícil entreverlo. Pero eso es justo lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en estos apasionantes asuntos, militares por supuesto. Yo soy Yago Rodríguez
Y ahora, ¡comencemos! ¿Qué os parece si echamos un vistazo a las relaciones ruso-iberoamericanas? Veamos, Iberoamérica atrae el 2% de las exportaciones rusas, y Moscú solo tiene una apuesta económica destacable en Brasil, donde la minería, el sector agrícola y el energético han generado un comercio bilateral estabilizado de unos 5.000 millones de dólares anuales. ¿Pero qué hay del armamento? ¿Acaso Rusia no vende armamento en la región? Pues me temo que tampoco. Es cierto que Nicaragua y sobre todo Venezuela sí llegaron a comprar cierta cantidad de material hace una década, pero su inestabilidad y su falta de liquidez para abonar la adquisición de armamento les hacen mercados muy poco atractivos para la industria militar rusa. Y llegados a este punto, debo decir que conozco a gente que trabajó en el proyecto de Navantia con Venezuela para construir la clase de patrulleros oceánicos clase Guayquerí, y la verdad es que contaban cosas tremendas de la dejadez del personal, de la tardanza en los pagos, de la falta de personas con un perfil técnico para hacer esas reparaciones entre el personal español y el venezolano. En fin, estaba en un estado calamitoso. Pero bueno, sigamos, no me quiero entretener con batallitas. Mientras todo el mundo tenía puesta la atención en los buques rusos que entraban en el malecón de La Habana, el presidente boliviano Luis Arce era recibido en San Petersburgo por el mismísimo Vladimir Putin. Y os recuerdo que Bolivia posee unas de las mayores reservas mundiales de litio, con 21 millones de metros cúbicos, y además tiene abundante estaño, zinc, plata o antimonio. De hecho, las minerías mundiales se rifan a Bolivia. Pero, ¿y el petróleo? Rusia tiene empresas tan potentes como Rosneft, así que quizás en ese sector sí tienen intereses en Iberoamérica, ¿no os parece? Bueno, pues aquí me temo que las inversiones también son escasísimas, con una excepción importante. En 2013, Rusia le presta 13.000 millones de dólares al sector petrolífero venezolano. ¿Y qué obtiene a cambio? El 49,9% de las participaciones en la empresa Citgo. ¿Y cuál es esa empresa?, os preguntaréis. Bueno, pues Citgo es una empresa estatal que comercializa petróleo y derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Efectivamente, el petróleo venezolano se vende en Estados Unidos a través de Citgo, y se le da a esa empresa estratégica participación a Rusia. Pero mucho me temo que más allá de esto, que sí ha sido revisado por las autoridades dedicadas a la seguridad nacional en Estados Unidos y alguna pequeña inversión en Brasil, no hay nada reseñable. Pero entonces os preguntaréis, ¿cuál diablos es el interés ruso en Iberoamérica? Bueno, quizás en materia de control de precios, y especialmente mientras dure la guerra de Ucrania, Rusia comparte intereses con determinados exportadores de productos agrícolas, como Argentina, que además es un importante comprador de fertilizantes, un mercado que copan 3 países, Rusia, Bielorrusia y China. Pero nuevamente, por aquí no van los tiros. Por donde sí van, y en lo que tenemos que fijarnos, es en esta gráfica de aquí. ¿Cómo es posible que, teniendo en cuenta las escasas inversiones rusas, se haya producido este número de visitas políticas? ¿Y cómo es posible que países que no acaparan esas inversiones rusas hayan recibido el grueso de las atenciones políticas? Eso es muy llamativo. Y este punto, como digo, es el más interesante. Al fin y al cabo es raro que la política y las inversiones estén completamente desconectadas, como sucede con Iberoamérica. Por eso ha llegado el momento de que nos centremos en Cuba, país que, según la mayor base de datos de comercio de armas del mundo, el SIPRI, la última vez que compró material militar fue en 2004, cuando adquirió un solo MiG-29 ruso para canibalizarlo. En Cuba se estima que hay 42 vehículos por cada 1000 habitantes, y las distintas estimaciones del salario medio que encontramos son ridículas, y se estiman en 3.200 a 3.800 pesos. Esto es menos de $150 mensuales. Es decir, que Cuba no tiene ni un chavo, y de hecho a medida que el sector petrolífero venezolano colapsó, sector que sufragaba, entregaba abundantes subvenciones, digamos, a la isla, pues lo cierto es que Cuba ha tenido que pasarlas muy mal, lógicamente, y pedir ayuda a Rusia. De hecho, para sofocar las protestas de 2024, y en realidad esto ocurrió en otras ocasiones anteriores, pero bueno, en 2024 particularmente, tuvieron que pedirle ayuda a Rusia, que les entregó una serie de buques cargados con más de 100.000 barriles de petróleo. Es decir, que ya hay un determinado intercambio. ¿Pero a cambio de qué?
Aquí viene lo interesante. En 2023 pasó muy desapercibido un profundo acuerdo económico entre altos funcionarios cubanos y el empresariado ruso. Y lo cierto es que desde que empezó la guerra de Ucrania se han producido acuerdos en auténtica cascada. De hecho, en abril del 24, el ministro de Interior y el fiscal general de Cuba el ministro de Interior de Cuba y el fiscal general de Rusia firman toda una serie de acuerdos en materia de persecución criminal y policial. Y es que en junio del 23 se cree que se firmó un importante acuerdo de seguridad entre Patrushev y el ministro de Interior de Cuba, Lázaro Álvarez. En realidad, el eje Caracas-Habana se remontaba a la relación bilateral establecida entre Hugo Chávez y Fidel Castro a lo largo de la década de 1990, relación que ha sobrevivido a ambos mandatarios y que ha permitido que la inteligencia cubana, la famosa Dirección de Inteligencia, instruya y adiestre al funcionariado, al ejército y a la inteligencia venezolanas para obtener la hegemonía dentro del país. De hecho, es bastante habitual la queja dentro de la oposición venezolana de que existen unidades de inteligencia cubana controlando y haciendo contrainteligencia dentro de batallones del ejército venezolano para ayudar al régimen a evitar golpes internos. Es decir, que Cuba no solo es un paraíso virgen infraexplotado económicamente tras décadas de pésima gestión económica, sino que se trata de un estado con un aparato de seguridad pobremente equipado, sí, pero con una experticia probada en abundantes operaciones y con una habilidad para proyectar influencia y poder en Iberoamérica que ningún otro país de toda la región tiene. Digamos que pasa un poco como con los famosos médicos cubanos, que se supone que son bastante buenos, que están más o menos bien enseñados, pero no tienen apenas material ni medios. Pues lo mismo pasa con la inteligencia y el aparato de seguridad cubano. Es decir, que con el empujoncito económico y de colaboración de inteligencia ruso, Cuba se convierte en el objetivo más rentable para Rusia en la región, ya que constituye la vía más económica para financiar una oposición fervientemente anti-yanqui en el continente. Y es que Rusia tiene la herramienta perfecta, low cost, muy eficiente en ese sentido, para intervenir en distintos continentes. Y esa herramienta es Wagner, y todo lo que viene detrás de Wagner. Exacto, Wagner ya está presente en Venezuela, como se pudo observar durante los combates entre las FARC y el ejército venezolano en la batalla de Apure en 2021, donde más se podría desplegar una compañía o un batallón de wagneritas a petición de un político local. Y ojo, que aquí ya estamos entrando en el terreno de la especulación, ¿no? Pero ¿qué le cuesta a Rusia satisfacer una petición de la Dirección de Inteligencia cubana y entregar unos miles de Kalashnikovs para armar a algún grupo? Bueno, pues esa es la auténtica clave de todo esto. ¿Están dispuestos los rusos a llegar a algo así? E incluso, ¿qué les cuesta a los rusos pedirles a sus agregados militares y a sus informantes en las embajadas de América que les adviertan de si existe alguna posibilidad de apoyar a una facción dentro de una pugna por el gobierno dentro de un país sudamericano, por ejemplo? Es decir, para ellos es muy sencillo y es muy barato intentar intervenir en una situación así, mandar unas armas, algún asesor de Wagner y poquito más. Son jugadas de poco gasto y mucho retorno, como las que han realizado con Wagner PMC en África. Pero un momento antes de continuar, ¿no os habéis preguntado por qué Rusia, en una zona en la que invierte tan poco, se ha molestado en crear un Russia Today, un Sputnik, todo ello perfectamente traducido al español, como se han molestado en crear una suerte de red de influencers propios? Es decir, la propaganda, la batalla comunicativa también es de alguna manera una herramienta muy eficiente, con baja inversión y alto retorno. Y ello por no hablar del desquite ruso al amagar con regresar a Iberoamérica como en tiempos de la Unión Soviética, desplegando nada más y nada menos que ese submarino nuclear, el Kazán, y planteando la posibilidad de abrir una estación naval en Cuba, por ejemplo. Al fin y al cabo, Putin percibe la intromisión estadounidense en Ucrania como una intromisión ilegítima en su área de influencia, y qué mejor manera de devolver el golpe que acceder al área de influencia histórica de Estados Unidos por medio de esa puerta que representa Cuba. Además, hay que recordar que Rusia mantiene operaciones de inteligencia en la región, y especialmente en el eje México-Cuba. Este primer país, donde numerosos agentes del SVR, la inteligencia exterior rusa, van y vienen, e incluso algunos miembros del FSB habrían intentado cruzar la frontera méxico-americana haciéndose pasar por solicitantes de asilo. Que seamos sinceros, Rusia tiene tanto interés en controlar
las arterias de ferrocarril y de carretera por las que Estados Unidos envía material a Ucrania, que es lógico que quieran introducir muchos agentes y crear una buena red de simpatizantes dentro del territorio estadounidense. Incluso que esta red de simpatizantes pueda servirle para realizar sabotajes contra la infraestructura industrial militar de Estados Unidos apoyando a Ucrania. Y ojo, porque hasta ahora no os he hablado de la red de instalaciones satelitales rusas. Vamos a ver, el Kremlin tiene instalaciones en Brasil y Nicaragua, ha cerrado acuerdos para construir nuevas instalaciones en Venezuela, México y Argentina. Con Milei en Argentina es difícil que este proyecto ruso salga adelante, por tanto eso está parado. En México es dudoso y está claro que Estados Unidos ejercerá presión sobre México para que no se pongan esas instalaciones en su territorio. En el caso de Brasil han sido muy transparentes. Está claro que son instalaciones que tienen finalidad fundamentalmente científica. Pero donde no han sido tan transparentes es en el caso de Nicaragua. Concretamente en Villa Ferrufino, que tiene un satélite apuntando, digamos, en dirección a Europa Occidental, que está situado en una especie de hondonada, en una suerte de valle. ¿Qué papel tiene realmente? Pues resulta muy difícil de saber. En todo caso, creo que es una instalación bastante antigua, no es reciente y lleva por lo menos ahí 2 décadas. Dicho esto, por tanto, ¿cuál es mi conclusión respecto a la estrategia de Rusia en Iberoamérica? Bueno, pues yo diría que esta viene sobre todo en 3 sabores. El primer sabor es la agresividad, en un contexto de guerra con Ucrania. Rusia está adoptando una estrategia mucho más agresiva que en el pasado, ya que por primera vez podrían estar dispuestos a introducir el factor militar en la ecuación de su política americana. Sin embargo, su segundo sabor rebaja el primero, es decir, la estrategia rusa es limitada. Este es el segundo sabor. En tanto, los recursos económicos que la apoyan son mínimos. Algo de inversión en propaganda, inversiones muy localizadas en Cuba, Venezuela o Bolivia, uso de agentes de inteligencia, mercenarios y pequeñas remesas de armamento ligero, coronadas quizás con algún que otro despliegue naval como el que hemos visto, y poquito más. Por último, el tercer sabor, quizás el más importante, es el oportunismo. Es cierto que Rusia se apoyará políticamente en Cuba, que parece su principal cabeza de puente en la región, y en menor medida Venezuela. Pero todos sus demás movimientos se regirán por el tacticismo y el oportunismo más puros. Es decir, que de manera agresiva, pero con unos medios limitados, Rusia va a perseguir de manera táctica y puramente oportunista apoyar a cualquier potencial gobierno anti-yanqui, entre comillas, que pueda aparecer en América. Pero cuidadito con confundir barato con ineficaz. Esta estrategia es low cost, pero no debe ser menospreciada, puesto que ese mismo error le costó a Francia perder casi toda su esfera de influencia histórica en África Occidental. Y en el continente negro esta estrategia ya ha ofrecido jugosos retornos. Por tanto, yo diría que para vigilar los movimientos rusos en América va a haber que estar muy atentos a la venta de armamento a países, en su comportamiento aprovechando crisis de gobierno que se abran en todos los países de Iberoamérica y en su comportamiento con respecto al uso de Wagner y de sus servicios de inteligencia. Su comportamiento con estos 4 elementos nos va a dar pistas de hasta dónde llegan sus límites y su agresividad. Quizás la otra vertiente de todo esto es que China y Rusia establezcan estrategias más o menos coordinadas para influir en América, pero eso requeriría todo un episodio aparte, es harina de otro costal. Así que dicho esto, muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que ya tenéis disponibles los nuevos parches del canal, edición limitada, los podéis adquirir ahí abajo. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.